Amén y gracias a Dios. Gloria, gracias por hacerte cargo. Muy buena tarde, noche para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Abra su Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, si es tan amable. Apocalipsis, capítulo 11. Hace 8 días dimos el bosquejo de la división del capítulo 11 a partir del versículo 1 y hasta el versículo 14. Vamos a repasar para iniciar esa división. En primer lugar dijimos versículos del 1 al 2, ¿de qué hablan? Usted me hace el favor y me refresca, y le refresca a todos la memoria. Versículos del 1 al 2, ¿de qué hablan? Gracias. ¿De qué habla? Hace 8 días dimos el bosquejo, ¿cierto? Entonces regálenme algo relacionado con lo que dijimos hace 8 días. ¿De qué habla? De medición, de una toma de medidas. Muy bien. La medición del templo. Muy bien. Ahora, segundo, los versículos del 3 al 6, ¿de qué hablan? Muy bien, Marley. Los versículos del 3 al 6 hablan de la aparición de los dos testigos. Eso lo dijimos hace 8 días, ¿cierto? ¿Cómo me alegra que usted tome nota? ¿Cómo me alegra que no dependa solamente de su cabeza, sino que tome nota? Ahora, tercero, los versículos del 7 al 10, ¿de qué hablan? Los versículos del 7 al 10 hablan del asesinato de los dos testigos. Muy bien. Y los versículos del 11 al 14, ¿de qué hablan? Del 11 al 14. Exactamente habla de la resurrección y el traslado al cielo de los dos testigos. Respuesta perfecta, la de Marley. Muy bien, excelente. Muy bien, vamos a leer a manera de repaso los primeros dos versículos que ya vimos nosotros hace 8 días del capítulo 11. Dice el versículo 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Mira lo que dice, ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán
la ciudad santa, 42 meses. Bueno, de esto queda algo por decir. Hace 8 días ya hablamos de una caña. Vimos que una caña, pues en el mismo texto dice que es como una vara de medir. O sea, como un metro, como una cinta métrica, como un flexómetro. Se me dijo, pues si se le dio un metro, se le dijo levántate y mida el templo de Dios. Mida el templo, en el templo mida el altar y los que adoran en él. Eso es lo que tiene que medir. Pero el patio que está fuera del templo, recuerda que el patio es el atrio, eso es solamente repaso, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Dese cuenta que hay una medición, se tiene que medir la parte interna, y esa parte interna es especialmente conservada o especialmente preservada. La parte de afuera no la mida. ¿Por qué? Porque la parte de afuera va a ser entregada a los gentiles, y ellos, dice, hollarán, que significa pisarán, la ciudad santa. ¿Cuál es la ciudad santa? Pues la ciudad santa es donde está el templo. Regáleme el nombre de la ciudad santa. ¿Dónde está el templo? Recuerde que en este momento no hay templo allí, pero va a construirse nuevamente un templo allí. La ciudad santa, muy bien, la ciudad santa se llama entonces Jerusalén. Ellos hollarán la ciudad santa. Y aquí nos dice exactamente cuánto tiempo los gentiles van a hollar o van a pisar o van a hacer de las suyas en esa ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? Dice 42 meses. Hágame el favor usted y me convierte los 42 meses en años. Hágase la cuentica ahí, o en un papel, o con su calculadora, o con los dedos, o en su cabeza. Conviértame 42 meses en años, a ver cuánto le da, por favor. Pero haga la cuenta, ¿no? Sinceramente, haga la cuenta. Convierta 42 meses en años. No me diga que son 42 meses, dígame cuántos años son 42 meses. Eso es todo. Entonces, 42 meses, 42 meses son 3 años y medio. ¿Sí? ¿Cuántos meses tiene un año? 12 por 2, 24 por 3, 36. Ahí van 3 años, 36 meses. Son 3 años. Pues no son 36, sino que son 42. Entonces le faltan 6 meses. Entonces son 3 años y 6 meses. ¿Por qué? Porque no está diciendo que son 48 meses, sino que son 42 meses. Si fueran 48 serían 4 años. Pero aquí dice claramente que son 42 meses. ¿Estamos de acuerdo con eso? 42 meses convertidos a años dan 3 años y medio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, 3 años y medio. Recuerde usted, y eso lo tiene que recordar usted y se lo tiene que clavar aquí en la cabeza, que la tribulación de 7 años se divide en 2 partes. La primera parte se llama tribulación. La primera parte es de 3 años y medio, 42 meses. Se llama tribulación. Y la segunda parte, que son 3 años y medio, 42 meses, se llama la gran tribulación. Eso, usted lo sabe. Muy bien, ok. ¿Que por qué se le llama a la primera parte de tribulación y por qué se le llama a la segunda parte de tribulación? También usted ya lo sabe. A la primera parte se le llama tribulación por la cantidad de juicios que se desatan en la primera parte. Y a la segunda parte se le llama gran tribulación por la cantidad de juicios que se desatan en esa segunda parte. Entonces, hablando en cifras, o sea, cifras exactas, ¿cuántos juicios se desatan en la primera parte? Llamada tribulación. 42 meses, 3 años y medio primeros. ¿Cuántos juicios? ¿Cuántos juicios? Regáleme la respuesta, por favor.
¿Cuántos juicios? La pregunta es para Marta León, Juan Esteban, Diva, Gloria, Magda, Zoila, Liliana, María Sánchez, Marly, Natalia, Denise, María Pinzón, Germán Santamaría. ¿Cuántos juicios? 7 juicios. Muy bien. Esos 7 juicios se conocen como los 7 ¿qué? Eso también lo tiene usted sumamente claro. Entonces, mire que ya no se embolata usted, mire que ya logra usted en su cabeza identificar y ubicar todo esto. Ok, muy bien. Ahora, en la segunda parte de la tribulación, 42 meses también, 3 años y medio también, entonces se van a desatar un número de juicios. ¿Cuántos juicios? 14. Por eso la primera parte se conoce como la tribulación y la segunda parte, como es más intensa porque es al doble, se conoce como la gran tribulación. Muy bien. Ahora, esos 14 juicios están divididos en 2 grupos. 14 dividido entre 2, 7. Entonces se conoce como las 7 qué y los 7 qué. Ahí lo tiene usted también. Muy bien. Las 7 trompetas y las 7 copas, y es en ese orden en el cual usted debe aprenderlo, y es en ese orden en el cual usted debe enseñarlo. ¿Por qué? Porque hay cristianos chambones. Y el cristiano chambón, entonces, cuando habla de la gran tribulación, cuando habla de la tribulación, entonces dice, ay sí, allá en ese momento en donde se van a desatar y las copas y los sellos y las trompetas. No, un momento. Así desorganizado no se puede decir, desorganizado no se puede enseñar, desorganizado no se puede aprender, desorganizado no se puede exponer. Esto tiene un orden. 7 sellos. Después, 7 trompetas. Y a lo último, 7 copas. Así está. Para un total de, durante los 7 años de tribulación, un total de 21 juicios. Y mire cómo le queda a usted de chévere entenderlo y cómo le queda a usted de chévere para podérselo enseñar a otra persona también. ¿No es cierto? Yo le pregunto a usted entonces, ¿qué tan edificante, qué tan interesante es para usted este curso de escatología hasta la fecha? Hasta la fecha. ¿Qué tan chévere, qué tan interesante, qué tan edificante, ¿sí?, es para usted este curso de escatología hasta la fecha? Mientras que usted me regala la respuesta, dése cuenta que en algunas oportunidades como que se nos va toda la clase hablando de una sola cosa, de un solo versículo, ¿no? Y por ahí uno comienza a recibir las quejas, a decir que es que estamos muy demorados. O sea, les encantaría que corriéramos y entonces ya vimos el capítulo 11, ahora hágale el 12, hágale el 13, hágale el 14, ya acabamos Apocalipsis, metámonos con otro libro. No, pero es que eso no se trata de eso. De lo que se trata es de aprender. Y el profeta Isaías dijo claramente que eso era línea por línea, renglón por renglón. Es la manera correcta de exponer la Sagrada Escritura. Entonces, pues la gloria sea para Jesucristo cuando usted dice demasiado, mucho. La gloria sea para Jesucristo cuando usted dice muy bueno, demasiado edificante, formidable, muy, muy edificante. La gloria sea para Jesucristo cuando usted dice maravilloso, totalmente edificante, muchísimo la edificación. La gloria sea para Jesucristo cuando usted dice es demasiado importante, de ahí que debemos aprender y entenderlo muy bien. Ok. Y otra vez, y dígalo conmigo, la gloria sea para el Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, ¿de qué tratan estos versículos? Tratan de un templo reconstruido, una medición que hace el apóstol Juan. Se anuncia proféticamente que la parte exterior del templo, o sea, en los patios, los atrios, y no solamente los atrios y los patios, sino que toda la ciudad, porque dése cuenta ahí, ellos hollarán la ciudad santa, pisarán toda la ciudad santa, los patios, los atrios y la ciudad santa será pisada por los gentiles durante 42 meses. Quiere decir, invadida por los gentiles. ¿Sí? Quiere decir, caerá en poder de los gentiles durante 42 meses. Eso es lo que está diciendo. Ahora, de eso nosotros ya habíamos hablado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2,
versículo 4, me avisa cuando ya esté ahí, por favor. Repito, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Me avisa. Ya, ¿alguien más? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Bueno, ubíquese en el 3, leemos desde el 3. Gracias. El versículo 3 dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Ese mismo. Ojo, ¿quién es el hombre? Hombre, 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 hombre. Y dice, hijo de hombre. Entonces, ¿quién es? El anticristo. Ah, bueno, muy bien. Se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o sea que aparte de ser anticristo, es antidios. ¿Sí? Aparte de ser anticristo, es antidios, y dése cuenta, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto a Dios. Entonces, anticristo, antidios, antiadoración, antitemplo de Dios, anti todo lo que tenga que ver con Dios. Está en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Cuál Dios? Pues el único Dios que existe. El único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Tanto, mire lo que nos anuncia aquí proféticamente el Espíritu Santo a través de la pluma de Pablo, porque dice tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Cualquiera que llega aquí queda gringo porque no entiende. Para entenderlo, pues tiene que tener también conocimiento de Apocalipsis, sobre todo el capítulo 11, ahí donde vamos. Y ahí usted relaciona en la cabeza. Lo que relaciona es que el Espíritu Santo ya estaba anunciando proféticamente a través de la pluma de Pablo que el anticristo aparecería y llegaría un momento en el cual se quitaría la máscara y entraría al templo de Dios haciéndose pasar como Dios y exigiría la adoración que le corresponde solamente a Dios. Esto está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 3 y 4. Su cumplimiento escatológico se encuentra en ¿dónde entonces? El anuncio profético se encuentra aquí, 2 de Tesalonicenses 2:4. Y el cumplimiento escatológico, ¿en dónde lo encuentra usted entonces? Regáleme esa respuesta, gracias. Porque una cosa es el anuncio y otra cosa es el momento en el cual se dice, mire, aquí se cumple escatológicamente. Excelente. Eso es Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. ¿Qué está haciendo usted? Está escudriñando la escritura. En realidad usted no se sienta, ¿sí? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, no se sienta a recibir una clase. Usted se sienta a involucrarse en el arte de la interpretación bíblica, a aprender a interpretar la Sagrada Escritura. Usted no se sienta para que le den todo molido. No. Porque dése cuenta que se lleva, acuérdese de, regáleme la respuesta. ¿Y eso qué significa? No sigo si no me da la respuesta. Acuérdese que lo dijimos hace 8 días. Si no se acuerda, aquí me quedo. Así funcionamos nosotros. Entonces tampoco es que se le esté dando a la gente las cosas molidas. Se lleva a la gente a que piense, a que analice. Y qué maravilla cuando usted interpreta de esa manera. Bueno, los que están respondiendo. Mi pregunta es, ¿dónde están las demás respuestas, por favor? El anuncio profético se encuentra en un lugar y el cumplimiento escatológico se encuentra en otro lugar. Usted ya identificó dónde se anuncia y ya identificó dónde se cumple y de qué habla, de qué se trata. Entonces Apocalipsis capítulo 11 versículo 2 habla de ese momento de profanación del templo, de profanación de la santa ciudad, en donde el anticristo, después de haber firmado un tratado, un acuerdo de paz con Israel, pero recuerden, no solamente con Israel, eso es al principio de los 7 años de tribulación, a la mitad de la tribulación, y a partir de ese momento se cuentan 42 meses hasta el fin,
A la mitad de la tribulación se quita la máscara. Si quieres saber de cómo el anticristo se quita la máscara, nos toca llegar al capítulo 13, en donde se nos dice que el anticristo se convierte como en una bestia. No es que se convierta en un animal literal, no es que se convierta como en una hiena, como en un chacal, como en algún depredador. No. Es que muestra su verdadera personalidad. Esto quiere decir que lo que vemos nosotros allá al principio, cuando se desata el primer sello, que aparece un jinete montando un caballo blanco, es un individuo hipócrita, falso, mentiroso, engañador. Eso lo vemos allá al principio. Cuando llegamos a la mitad de la tribulación, pues ese falso hipócrita, ¿sí?, cuyo emblema es el color blanco, que se las da de pacifista, que viene a arreglar la situación social del planeta por medio de la firma de unos tratados, de unos acuerdos, pues a la mitad de la tribulación se muestra tal y como es. Tal y como es. Pero recuerde cómo es de bueno nuestro Señor. Entonces aquí usted llega a Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, y usted dice, uy, no entiendo ahí. Entonces el Señor nos lleva a segunda de Tesalonicenses, y seguimos avanzando, y si alguno llega a decir, uy, no entiendo ahí, entonces el Señor nos llega a Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 13, en donde el Señor hace otra pausa. Y otra pausa, ¿por qué? Porque sabe cómo somos. El Señor sabe que somos lentos para aprender, lentos para entender. Mucho, si alguno de nosotros se las da de rápido, no sea mentiroso. Nosotros no somos rápidos para las cosas de Dios, no somos ágiles para las cosas de Dios. Otra vez acuérdese usted del sobrino de Abraham, Lot, que fue a vivir a Sodoma y Gomorra, y que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Dios envió unos ángeles, y dice que los ángeles daban prisa a Lot. O sea, jaloneaban y empujaban a Lot para que saliera de la ciudad y no pereciera en el castigo de la ciudad. Nosotros somos lentos. Somos lentos. Aquí el único avispado es el Santo Espíritu de Dios, al cual tenemos que invocar cada vez que comenzamos una clase. Y ese es el éxito de nuestras clases. Por eso se puede hablar lo que se habla, se dice lo que se dice. Por eso usted nota ciencia, inteligencia, sabiduría cuando se habla. Si no estuviese presente el Santo Espíritu de Dios, pues olvídese, estaremos diciendo nosotros unas barrabasadas. Eso hasta el versículo 2. Repito, eso hasta el versículo 2. Y si usted quiere ir un poquito más para atrás, pues entonces tiene que ir a ese libro maravilloso, como lo es el libro de Daniel, ubicarse en el capítulo que nosotros ya estudiamos de Daniel, que es el capítulo 9. Me avisa cuando ya, Daniel capítulo 9, y ubicarse en el versículo 27. Daniel 9, 27. ¿Alguien más ya llegó? Dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Note lo que dice. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso es al principio de la semana. Recuerde que es una semana de años. Y si es una semana de años, entonces ¿cuántos años son esa semana? Esto ya lo habíamos explicado. ¿Cuántos? Si es una semana de años, ¿cuántos años son esa semana? Pues súper fácil. Regálame la respuesta, gracias. Y la pregunta es para Marta León, para Juan Esteban, para Diva, para Gloria, para Magda, para Zoila, para Liliana, para María Sánchez, para Marley, para Natalia, para Denise, para María y para Germán. ¿Cuánto es una semana de años en años? ¿Solamente 2 respuestas? No. No puede ser. ¿Solamente 4 respuestas? No, no puede ser. ¿Solamente 5 respuestas? No, no puede ser. Regálame su respuesta. Y analícelo usted y que esté usted seguro y no se le copie la respuesta al otro, ¿no?
¿Cuánto es una semana? A ver, me voy a atrever a preguntarle al que no está respondiendo entonces, si no responde, por favor. Porque usted está en un salón, está en un aula. Si usted me regaló la primera respuesta, me puede regalar la segunda, me puede regalar la tercera, entonces no hay excusa, ¿sí? Ay, usted sí es exigente, pues ¿cómo aprendemos entonces? Una semana de años son 7 años. Muy buena la respuesta. Muy bien. Y por otra semana de años, o sea 7 años, confirmará el pacto con muchos. O sea, al principio de esa semana, al principio de los 7 años, confirmará el pacto, y note lo que dice, con muchos. Por eso estamos hablando no solamente de un pacto entre Israel y los enemigos de Israel, sino por todo el mundo, con todas las naciones que se estarán dando duro. Que realmente hay guerras por todo el mundo en este momento. Hay guerras por todo el mundo en este momento. Alguno dirá, gracias a Dios por nuestro país. Colombia es un país en guerra. Colombia es un país en guerra. Por si alguno piensa que vivimos en un país en paz, ¿no? Colombia es un país en guerra. ¿Cuánto tiempo lleva este país en guerra? Cuando usted le hablan de guerrilla, cuando le hablan de paramilitarismo, cuando le hablan de carteles, cuando le hablan de narcotráfico, cuando le hablan de gobiernos corruptos, cuando le hablan de fuerzas militares corruptas, cuando le hablan de policía, de ejército, cuando le hablan de la marina, cuando le hablan de la fuerza aérea, cuando le dicen que fue abatido en combate, estamos en un país en guerra. Por todo el mundo hay guerras. Y está a punto de estallarse una que va a involucrar a todas las naciones contra todas las naciones. Entonces, dice acá, por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, y entonces la mitad de la semana, ¿cuánto sería en meses? Sí, pues esto nadie tiene que estar ahí contando absolutamente nada porque es muy fácil. La mitad de la semana en meses, pues son 42 meses. Y la mitad de la semana en años, ¿cuánto sería? Pues también sumamente fácil. Ya hicimos la cuenta en Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Ahí la tiene usted. Muy bien. Ahora, ¿cómo le entiende más fácil? ¿Que le digan a la mitad de la semana o que le digan 42 meses o que le digan 3.5 años? O 3 años y medio. Es lo mismo. Es lo mismo. A la mitad de la semana, mire lo que hace. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, detendrá el funcionamiento normal del templo. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Desolador. Aquí hay una palabra clave y es la palabra desolación. ¿Por qué? Porque regresemos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Porque ahí dice que los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. Quiere decir, habrá una invasión de gentiles en Jerusalén. Los gentiles invadirán, los gentiles se apoderarán de Jerusalén. Si los gentiles se apoderan de Jerusalén, ¿qué pasa con los israelitas? Por eso viene la palabra desolación. Por un lado Jerusalén no queda sola, pero por el otro lado Jerusalén sí queda sola. No queda sola porque se llena de gentiles. Sí queda sola porque tómese su tiempo entonces. Si queda sola porque solo 2 respuestas. No.
Sí queda sola porque. A ver, hasta que aparezca una respuesta correcta, precisa, perfecta, exacta. Y esa respuesta puede venir de Marta León, o de Juan Esteban, o de Diva, o de Gloria, o de Magda, o de Zoila, o de Liliana, o de María Sánchez, o de Marlio, de Natalia, o de Denise, o de María, o de Germán. No. O sea, sí y no, pero no hay exactitud en la respuesta todavía. Y esto ya lo habíamos dicho nosotros. Aquí dice que la ciudad es desolada. No. 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 Ahí está, muy bien, Denise. Queda sola, ¿por qué? Porque al enterarse los israelitas que los gentiles van a apoderarse de la ciudad, ¿qué hacen los israelitas? Pues los israelitas tienen que salir corriendo. Si no salen corriendo, ahí sí los matan. Pero entonces no los matan, sino que los sacan corriendo. ¿Sí? A partir de ese momento comienza la persecución contra los israelitas. Durante los 3,5 años primeros de la tribulación, los israelitas se sienten seguros viviendo en su ciudad y se sienten seguros reconstruyendo su templo. Ya en la segunda mitad de la tribulación ya no están seguros, porque apenas el anticristo se da cuenta que ya el templo está listo, entonces va y les quita el templo, y no solamente les quita el templo, sino que les quita la santa ciudad que es Jerusalén. ¿Y qué tienen que hacer ellos? Pues, ¿qué haría usted si usted está en su apartamento y usted sabe que van a venir, se van a meter a su apartamento y lo van a matar? Pues salir exactamente. Pues usted no se va a quedar abrazado a las columnas o a las puertas o a las ventanas de su apartamento diciendo, primero muerto que no, primero muerto no. Los israelitas dicen, hay que ir a la ciudad, hay que ir a las casas, hay que ir al comercio, hay que ir al templo. Tenemos que salvar la vida, huir, salir corriendo. Eso, exactamente eso. Muy bien. Hasta el versículo 2, esa es la historia. Hasta el versículo 2, así tal cual va a pasar. En el versículo 2, ¿cómo quedan los israelitas? Corriéndole. Buscando escondederos de a peso, como decimos nosotros. Hasta el versículo 2, ¿dónde ubica el anticristo? En Jerusalén, metiéndose al templo. ¡Qué abusivo! Y cuando dice que los gentiles, en plural, hollarán la santa ciudad, pues se refiere al ejército del anticristo, o aparte del ejército del anticristo, pues que entra a la ciudad. Si se van a las buenas o se van a las malas. Si no se van a las buenas, pues entonces ahí donde estén, pues les damos de baja y ya, se acabó. Entonces, ¿cómo queda Jerusalén? Militarizada. ¿Cómo queda Jerusalén? Con el anticristo dentro del templo, en poder de los gentiles. Ahí literalmente entonces Israel no tiene tierra, no tiene nación, no tiene casas, no tiene templo, no tiene nada. Lo sacaron corriendo completamente. Hasta el versículo 2 está claro lo que va a pasar. Está claro lo que la escatología enseña. Usted me dirá, ¿está claro o no está claro? Ok, muy bien. Muy bien. Frente a eso, ¿qué pueden hacer los israelitas? Frente a eso, los israelitas, usted me responderá. Frente a eso, ¿qué pueden hacer los israelitas? Frente a eso, los israelitas, pues salir corriendo, huir, ¿no es cierto? Comenzando que es que los israelitas dense cuenta que hasta ahí es lo más necio, lo más rebelde, lo más terco, lo más testarudo y lo más incrédulo que puede haber sobre esta tierra. ¿Por qué lo decimos? Porque hasta ahí, del comienzo de la tribulación hasta la mitad de la tribulación, los israelitas, ¿en quién han creído devotamente? ¿En quién han creído fanáticamente? ¿En quién?
Desde el comienzo de la tribulación hasta la mitad de la tribulación, los israelitas han creído vehementemente, fanáticamente, devotamente en el anticristo. Muy bien, lo ha entendido usted muy bien. Le han creído absolutamente todo lo que les había dicho. Es más, algunos preguntándose, ¿será nuestro Mesías? Porque tiene pinta de ser nuestro Mesías. Porque es que es un líder político, es un líder militar, mire todo lo que ha hecho, nos devolvió la tierra, nos dio permiso para reconstruir el templo, es más, nos lo subsidió. Ya cuando se quita la máscara y se convierte en la bestia mencionada en Apocalipsis capítulo 13, ahí los israelitas se dan cuenta que no era lo que todo el mundo tontamente, bobamente creían que era. Eso quiere decir, pues, que la relación de los israelitas con Dios a esas alturas, muy mala. Le repito, eso quiere decir que la relación de los israelitas hasta esas alturas, muy mala, pero pésima, pero cero relación, con todo y templo, con todo y sacrificio, cero relación. La pregunta es: ¿de qué le sirve tener templo, altar, utensilios, atrio, lugar santo, lugar santísimo, sacrificios, si no tiene a Dios? ¿De qué le sirve tener iglesia, congregación, sillas, de todo? No tiene a Dios. No sirve de nada. Entonces, humanamente hablando, no hay nada que hacer. Los israelitas tienen que salir corriendo. Y al tomarse el anticristo a Jerusalén, pues eso es una victoria impresionante. ¿Qué quiere decir? La tierra que Dios había dicho que le iba a dar a los israelitas, al final no se la dio, al final me la quedo yo. ¿Se la queda quién? ¿Se la queda el diablo? ¿Se la queda el hijo del diablo, que es el anticristo? ¿Y se la quedan los hermanos del hijo del diablo, que son los gentiles que entran, se apoderan y hollan la santa ciudad? Cualquiera diría, es una gran contradicción. Entonces, ¿cómo así que Dios promete dar la tierra a los israelitas y la tierra resulta en poderes de los gentiles? Pero pues obvio, Dios no se queda quieto, y no se queda quieto por amor a su nombre, por su reputación, por su gloria, no se va a quedar quieto. Entonces, ¿qué es lo que hace a continuación? Lo que hace a continuación es lo que usted encuentra en los versículos 3, 4, 5 y 6. ¿Qué hacen los versículos 3, 4, 5 y 6? Pues el Señor envía dos testigos. El Señor envía dos testigos. ¿Para que hagan qué? Para que prediquen, para que profeticen allá entre esos gentiles, en medio de ese escenario tan tenaz que sacó corriendo a todos los israelitas despavoridos. No dejaron sino el mugrero cuando salieron corriendo, pero vienen dos con un carácter impresionante, llenos del Espíritu Santo, con una fuerza impresionante, a predicar y a profetizar. Ese es nuestro Dios. Cuando el hombre sale corriendo, el Señor queda de todas maneras poniendo la cara y poniendo el pecho. ¿Cómo le parece su Dios? El versículo 3 entonces dice: y daré a mis dos testigos, note lo que dice, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Note lo que dice: 1260 días vestidos de cilicio. Usted tiene que convertirme 1260 días en meses. Recuerde que en el calendario hebreo los meses, todos los meses tienen exactamente 30 días. Entonces su tarea es convertir 1260 días en meses hebreos, y después de convertirlos en meses hebreos, convierta 1260 días en años. Hágale. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Le vuelvo a explicar. Su tarea es convertirme 1260 días en meses hebreos. El mes hebreo, todos los meses tienen exactamente 30 días. No hay ninguno de 28, de 29, 31, no. Todos tienen 30 días. Convierta 1260 días en meses hebreos, y después esos meses hebreos conviértalos en años. Esa es la tarea. Hágale. A ver, que entienda yo.
Pero si está corto de entendimiento, por eso, entonces que usted sea bien clarito, porque qué tal yo corto de entendimiento y usted no me ponga las cosas ahí claritas para que yo las entienda y las pueda leer. Entonces, a ver, primera pregunta, 1260 días en meses hebreos, ¿cuántos meses son? Son 42 meses, muy bien. Y lo otro ya está muy fácil, ¿cierto? Lo otro está muy fácil, ¿por qué? Porque fue lo que se preguntó en el versículo 2. Entonces, 42 meses convertidos en años da... Da 3 años y medio. Muy bien. Ahora, ¿cómo quiere que se lo diga? Se lo digo en términos de días, 1260 días. Se lo digo en términos de meses, 42 meses. Se lo digo en términos de años, 3 años y medio. Se lo digo en términos de Daniel, a la mitad de la semana. O media semana de años. Y estamos diciendo exactamente lo mismo de ese cuento. Si el Espíritu de Dios está presente, la interpretación es fácil. Si el Espíritu de Dios está presente, todo aquello que de verdad usted lee y dice, pero esto no se puede entender. Si el Espíritu de Dios está presente, lo que yo digo no se puede entender. Uno dice, oiga, tan sencillo, Señor, tan fácil de entender. Fácil porque Él lo hace fácil. Si estuviésemos nosotros intentando, sin la ayuda del Espíritu Santo, interpretar la Escritura, estaríamos vueltos un 8. Ahora, en meses, 42 meses, se nos da el tiempo en el cual el anticristo y los gentiles van a hollar, a posesionarse, a invadir, a apoderarse de la santa ciudad. 3 años y medio. 42 meses. Y en el versículo 3 dice, daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, o sea, los mismos 42 meses, o sea, los mismos 3 años y medio. Lo que dura la invasión es lo mismo que duran los 2 testigos del Señor profetizando en contra del anticristo y en contra de los gentiles y en contra de los ejércitos y militares que se apoderaron de la santa ciudad. Dará a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, y note lo que dice, vestidos de cilicio. En el Antiguo Testamento, cuando una persona se vestía de cilicio era, bueno, habían varias causas, pero una que es la más sobresaliente. ¿Cuál? Silicio. Usted encuentra dos términos, o encuentra 2 elementos o 2 productos: la ceniza y el silicio. La ceniza significa una cosa y el silicio significa otra cosa. Aquí se menciona el silicio. La ceniza significa arrepentimiento. La ceniza, arrepentimiento. Dolor. Me duele haberlo hecho. El silicio significa una cosa. Significa indignación. Le repito, indignación. Es lo mismo que el apóstol Pablo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, cuando llega a Atenas y vio toda la ciudad entregada a la idolatría, dice que su espíritu se enardeció. Porque el contacto del silicio con el cuerpo produce perfectamente eso, produce ardor. El ardor
de la indignación, el ardor de esto no me lo aguanto, el ardor de esto no lo soporto, el ardor de esto es el colmo, el ardor de muchos sinvergüenzas, el ardor de muchos canallas. ¿Muchos canallas quiénes? Tanto los unos como los otros. ¿Quiénes son los unos? Los judíos. ¿Quiénes son los otros? Los gentiles. La ceniza y el silicio combinados en un momento en el cual se ha pecado significan ceniza, me arrepiento, silicio, estoy indignado. Ahora, si usted dice que está indignado, es como si usted dijera, estoy cansado, estoy harto ya. Si usted realmente está cansado, ¿usted qué va a hacer? Si usted realmente está harto, ¿usted qué va a hacer? Si usted realmente está hasta el tope, está full de eso, ¿usted qué va a hacer? Ahí está. Muy bien. Excelente. Cambia la situación. Si usted dice que está cansado, pero vive en la misma situación, regáleme la respuesta. Si usted dice que está harto, pero vive en la misma situación. Si usted dice que está hasta el tope, pero vive en la misma situación. Si usted dice que está hasta el colmo, que está full de eso, que no se lo aguanta, que no lo soporta más, pero sigue en la misma situación, quiere decir que... ¿Cuándo fue la última vez? Pues no está tan cansado realmente. Sí, ¿cuándo fue la última vez que usted dijo, ya estoy cansado, estoy cansada de esta, pero siguió en las mismas? O sea, realmente no está cansado. Lo que tenía que haber dicho es, ya me estoy cansando. Porque si realmente está cansado, totalmente cansado, usted se levanta y hace algo y cambia la situación. Punto. Lo que quiere decir es que le gusta vivir así. Pero cuando le preguntan dice que está cansado, como para que la gente no le diga, oiga, usted es un conformista, usted es un quieto, ¿está jugando a los congelados? Realmente significa que no quiere cambiar. Muy bien, Germán. Entonces aquí aparecen, los israelitas salen a correr. Desolada la ciudad. ¿Quién quedó por ahí? Nadie quedó por ahí. Los israelitas son valientes, pero contra Dios. ¿Conoce a algún individuo que sea valiente, pero peleándole a Dios, alegándole a Dios y siendo grosero con Dios? Pero cuando le toca asumir de frente a una situación, tomar decisiones para cambiar la situación, ahí sí no lo hace. Qué valiente ni qué valiente. Ahí sí se esconde muy bien. Pero mire lo que dice el Señor. Daré a mis dos testigos. Daré, yo, Dios. Yo, el Señor, yo. Todo el mundo salió corriendo, despavorido, pero yo sigo poniendo la cara, yo sigo poniendo el pecho. Entonces voy a dar a mis dos testigos. Esos dos testigos van a venir a testificar o a testimoniar. Ahora, testificar quiere decir que traen la verdad. Testificar quiere decir que traen evidencias. Testificar quiere decir que es con pruebas. Testificar quiere decir que es con argumentos. Ellos vendrán a testificar y vendrán a profetizar. Note. ¿Qué es profetizar? 1 Corintios capítulo 14. Hablarle a los hombres en la cara. Uy, qué valentía, ¿no le parece? Hablar a los hombres en la cara para exhortarlos, consolarlos y edificarlos. Para eso se necesita valentía. ¿Qué es lo que los israelitas no tienen? Porque ¿dónde están? A esas alturas de la escatología. Salieron a correr. ¿Dónde se encuentran? ¿Quién sabe dónde se encuentran? Salieron despavoridos. Daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días o 42 meses o 3 años y medio, vestidos de silicio, es decir, indignados completamente, hartos de la situación. Como están hartos de la situación, estos van a testificar. Como están hartos de la situación, estos van a profetizar. Dese cuenta. Estos testigos, note lo que dicen, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces, a continuación se nos comienza a dar descripciones
de quiénes son esos dos testigos, que ninguno se adelante y diga, es fulano y es fulano, sin antes haber interpretado el texto, porque eso sería un grave error. Primero se nos dice que son testigos, después se nos dice que van a venir a profetizar. Dice, estos testigos son los dos olivos, se les llama dos olivos y se les llama dos candeleros. Primero olivos, después candeleros. Olivos. ¿Qué es el olivo? Y de ahí, de esa definición que usted va a dar, nosotros vamos a sacar el simbolismo, la interpretación. ¿Qué es un olivo? Pues muy bien, claro. Un olivo es un árbol que produce olivas. Ya. Ahora, ¿qué es una oliva? La oliva es el fruto del olivo. ¿De dónde se extrae? Aceite. Como el aceite se extrae de la oliva, que es el fruto del olivo, ese aceite se conoce como aceite de olivas, si se está refiriendo al fruto, o el aceite del olivo, si se está refiriendo a la planta como tal. Ahí lo tiene. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver todo. Porque el aceite, sobre todo el de olivas, el del olivo, en la Biblia, es símbolo ¿de qué? ¿Es símbolo de qué? Más específico todavía. Porque cuando nosotros fuimos a neumatología, nosotros dijimos que el aceite era símbolo de algo, muy bien, de la unción del Espíritu Santo sobre un individuo. ¿Qué hace la unción sobre el individuo? Pues ese aceite. Entre otras cosas, porque aquí se pueden decir un montón de cosas, pero cuando el aceite está sobre unas piezas, sobre una maquinaria, sobre unos engranajes, cómo funcionan esas piezas, cómo funcionan esos engranajes, cómo funcionan esas partes, cómo funcionan esas uniones, cómo funciona la maquinaria en general, cómo funciona. Lo suaviza y hace que la cosa fluya. Y hace que la cosa funcione, se comienza a mover. La unción hace que las cosas fluyan. Por eso el texto dice que el yugo se pudre a causa de la unción. Ese aceite hace que el yugo se pudra. Y la unción o el aceite hace que las cosas que están trancadas, pues se destranquen y comiencen a funcionar. ¿No? En las tiendas esotéricas, la palabra esoterismo significa todo lo relacionado a lo oculto, o sea, al ocultismo. En las tiendas esotéricas, y eso es propaganda que se le hace al tema, venden diferentes productos que se hacen llamar abrecaminos, ¿sí? Destrancaderas, lo llamarán algunos. Y entonces la gente va y compra esos productos, sobre todo, ¿por qué lo digo? Ahorita en diciembre la gente enloquecida, y sobre todo el 24 o más por allá el 31, entonces va a hacer algo para que se le destranque. Y entonces se van a meter en el esoterismo, se van a meter en el ocultismo, en la brujería, en la hechicería, en los rezos y en toda esa cosa, en los baños y todas esas jugaduras, bebedizos, que para que se le destranque y tengan un 2025 fluido. Eso se llama destrancadera o se llama abrecaminos. Pero cuando usted va a la Biblia, es impresionante. Porque Dios, hablando del desierto, dice que Él es el que abre caminos en el desierto, no te abre caminos.
El abrecamino no es un jabón, el abrecamino no es un menjurje, el abrecamino es Dios. Y abre camino, hace que todo fluya con su unción. La unción que da el poder, la unción que empodera, es la unción del Espíritu Santo. Pero aparte de que se dice que estos dos testigos son dos olivos, también se nos dice que estos dos olivos son dos candeleros. Y si son dos candeleros, eso quiere decir que emanan ¿qué? Porque son candeleros. Esto quiere decir que alumbran. Eso quiere decir que emanan ¿qué? De ellos se desprende ¿qué? Pues fuego, ¿cierto? Fuego. Y del fuego, como ya lo hemos visto últimamente, del fuego se desprenden dos cosas. Por un lado el calor y por el otro lado la luz. El calor ya hemos visto que es el poder, el fuego de Dios que por donde va pasando todo lo consume, todo lo purifica, pero todo lo deshace, lo que no es de Dios, entonces se quema, se consume, se deshace, se pudre, se cae al suelo, se vuelve pedazos, pero al mismo tiempo lo que es de Dios pues lo va purificando como al oro, como a la plata. Y la luz, pues usted ya conoce el significado de la luz en la Biblia. Cuando dice que son candeleros, quiere decir que vendrán con el poder del Espíritu Santo, que van a operar con el poder del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo que traen ¿qué? Porque son candeleros. Y el fuego, del fuego también se desprende la luz. Eso quiere decir que traen ¿qué? ¿Qué? Luz. ¿Qué es eso? Luz. Ahí está. Conocimiento. Luz. ¿Qué es? La verdad. Luz. ¿Qué es? La palabra. Luz. ¿Qué es? El evangelio. Eso es. Entonces, pregunta. En la última etapa de la tribulación, ¿todavía habrá predicación del evangelio? La respuesta es, y aquí no le estoy preguntando si todavía habrán personas salvadas. No. Lo que le estoy preguntando es si en la última etapa de la tribulación todavía habrá predicación del evangelio. La respuesta es sí, Señor. Dios insiste con que sí hasta el último momento. ¿Cómo le parece el carácter de su Dios? Si nosotros fuésemos perseverantes como lo es Dios, no dejaríamos las cosas a medias, no seríamos unos mediocres, no dejaríamos las cosas empezadas, no dejaríamos las cosas tiradas. Dese cuenta que Dios no es ningún mediocre, lo que comienza, Él lo termina. Dijo, hay que predicar el evangelio por todo el mundo, a toda criatura, hasta el fin. Y hasta el fin es hasta el fin. Los que deberían predicarlo, o sea, los 144,000 ya fueron asesinados, recuerde. Cuando llega la mitad de la tribulación, los 144,000 están muertos. Los que deberían predicarlo son los judíos, pero los judíos se entregaron fanáticamente a rendirle pleitesía al anticristo y salieron corriendo de la santa ciudad que le pertenece a ellos. ¿Por qué salieron corriendo? Porque no tienen el respaldo divino en ese momento. Pero ¿qué hace el Señor? El Señor dice, yo juré por mí mismo que habría predicación del evangelio hasta último momento, y va a haber predicación del evangelio hasta último momento. Así que traigo a mis dos testigos que van a profetizar, que son los dos olivos y que son los dos candeleros. Y si quiere que le pongamos nombre propio a esos dos testigos, a esos dos profetas, a esos dos olivos y a esos dos candeleros, si quiere que les pongamos nombre propio, pues no se pierda la próxima clase. Bendito Dios, te damos gracias. Eres grande, eres bueno, Señor. Te agradecemos la manera como nos hablas, como nos ilustras. Nosotros somos los lentos. Hay un gran letargo en nosotros, Señor. Porque todos los días tú me sirves a mí un banquete impresionante, Señor. Usas a alguien, Señor. No sé hasta qué día lo vas a usar. No sé hasta qué momento lo vas a usar. Solo sé que no va a ser eterno haciendo ese trabajo, Señor. Y yo tampoco voy a ser eterno aquí escuchando tu palabra, mi Dios. Les llegará a cada uno por una razón o por la otra el momento en el cual ya no pueda estar ni enseñando ni aprendiendo. Pero yo solo sé, mi Dios,
que cada día de clase, el lunes, martes, miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, que clases todos los días, Señor. Yo solo sé, mi Dios, que cada vez que yo me siento, es tu Espíritu Santo hablando a mi vida. Es tu Santo Espíritu llevándome a abrir la Biblia, mi Dios. El tono, eso es una cosa completamente secundaria, mi Dios. Aquí lo que me interesa es el fondo del asunto. Y el fondo del asunto me dice que tú hablas a través de un individuo, que tú lo usas como tu herramienta, como tu medio, y me conduces la cabeza a ponerla en tu palabra, mi Dios. Y yo te doy infinitas gracias. Cuánto aprendo, mi Dios, de ti. Y cuánto aprendo en cada clase. Ayúdame a no despreciar estos momentos por nada del mundo. Literalmente por nada del mundo. Por nada secular, Señor. Porque esta es la comida que no perece. Esta es la comida que no se corroe, que no se corrompe. Te pido, Santísimo Dios, que a través de mi vida otras personas más puedan ser edificadas y que a través de mi vida esta clase rote por todo el mundo. Yo te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén y gracias a Dios. Amén.